Bienvenidos a Huellas, la memoria en voz alta. En este espacio evocamos episodios que marcaron a nuestro país y que aunque pasen los años, siguen vivos en la memoria colectiva. Hoy hablaremos de la toma del Palacio de Justicia, ocurrida en Bogotá en noviembre de 1985. Un hecho que no solo golpeó a la capital, sino que estremeció a toda Colombia. Para entender cómo se vivió más allá del centro del poder, nos acompaña Alicia, quien recuerda esos días desde Barranquilla, la puerta de oro del Caribe. Alicia, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, buenas noches. Listo, Alicia. Para empezar, para situarnos en ese momento, ¿cómo se enteró en Barranquilla de lo que estaba pasando en Bogotá? ¿Qué sintió al ver o escuchar las primeras noticias? Ese 5 de noviembre, de por ahí tipo 10 y algo, 11 de la mañana, nos enteramos por la radio. Yo en ese momento estaba laborando y allá en la empresa alguien llegó con la noticia. Pues fue asombro de nos impactó, eso fue algo, todos nos atemorizamos por la situación que estábamos viviendo por culpa del cartel de narcotraficantes y de la insurgencia, entre ellos el M-19, la FARC. Y ahora, aunque usted estaba a cientos de kilómetros, ¿se sintió parte de lo que estaba pasando? ¿Podría decir que fue un testigo indirecto de la tragedia? Claro que sí, porque eso la noticia se regó por la radio. Eh, pues en televisión, la verdad es que estaba trabajando, no recuerdo bien cómo es el asunto, pero más adelante como que estaban transmitiendo y el gobierno eh, decretó que no siguieran y pasaron fue un partido de fútbol como para distraer la atención, pero eso era algo que no se podía tapar, que no podía como que Ocultar. ocultar, era muy grave. Sí, sí. ¿Qué recuerda de Barranquilla en esos días? ¿Cómo reaccionaba la gente en la calle, en los trabajos, en las casas, sus amigos? Pues normal en una situación de esa, todo el mundo temeroso, eh, y que como desilusionado de la dirigencia, de la presidencia, de todos los que nos dirigían, porque uno no veía como que le pusieron, o sea, no tuvieron no tuvieron como el ánimo, la disposición de sanear eso por el lado, por el mejor camino, sino que acabaron con muchas vidas por hacer todo como que a la loca. Era miércoles 6 de noviembre de 1985. A las 11 de la mañana, un comando del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Los magistrados, funcionarios y visitantes fueron tomados como rehenes. Afuera, las cámaras de televisión y los periodistas comenzaron a transmitir lo que parecía un asalto imposible de imaginar en pleno corazón político del país. La noticia se repetía. El Palacio de Justicia está bajo ataque. ¿Qué explicaciones circulaban? ¿Qué decía la gente sobre las razones de esta toma en Barranquilla? Primeramente, eh, culpaban al presidente porque él tuvo un acercamiento con los guerrilleros del M-19 y según ellos les incumplió algunas promesas. Y además comentaban que era ya se estaba tramitando lo del tratado de extradición y decían que era el jefe Pablo Escobar, el jefe de los narcotraficantes, que había, que había mandado, que era el artífice, o sea, el que había orquestado esa toma. Mirando atrás, ¿cómo compara aquellas versiones que se decían entonces con lo que hoy sabemos?
que no eran infundadas porque lo que se pensó en primer momento, con el tiempo así resultó casi todo. Primero, los guerrilleros estos con descontentos porque el gobierno no les había cumplido los puntos que habían acordado. Además, estaba el grupo de los extraditables, como les decían a narcotraficantes estos que estaban listos para enviarlos a Estados Unidos, que tampoco les convenía. Además, se comentaba que habían muchas investigaciones, eh, tanto de algunos políticos de la época y de altos militares, altos mandos militares. Y eso es lo que siempre ha ido rumorando y y pues conociendo. y sí, al fin. En esa mirada costeña, ¿quiénes fueron para usted los protagonistas de esta tragedia? ¿Qué nombres o figuras se quedaron grabados en su memoria? Primeramente los integrantes del M-19, eh, el ejército, la policía y los extraditables, junto con el gobierno, porque el presidente tuvo mucho que ver en esto. El M-19 prácticamente desapareció como fuerza insurgente, pero las preguntas sobre la desproporción de la fuerza y el paradero de al menos 11 personas más, aún desaparecidas, quedaron como heridas abiertas. Para quienes estaban lejos, la televisión mostraba escenas que parecían de otra guerra, una que de pronto había estallado en pleno corazón del país. Era imposible no sentirse vulnerable, sin importar la ciudad. Alicia, quisiera volver a esa vivencia más íntima. ¿Cómo repercutió en su familia lo que estaba pasando? ¿Hubo miedo de que algo similar pudiera ocurrir en Barranquilla? Por lo menos en mi familia, ¿no? En ese tiempo era muy difícil, a uno le parecía impensable que esos sucesos se llevaran a cabo acá sobre todo en Barranquilla, que siempre la teníamos como un remanso de paz, que ya no es así. Entonces, pero sí había, pues, es que era una cosa tan impactante que todos sentíamos temor, no tanto por lo que sucediera aquí, sino allá mismo en la capital. ¿Cambió algo en su vida cotidiana después de esos días? ¿Se modificó la manera de hablar de política, de confiar en las instituciones o incluso de ver las noticias? Pues no, uno siempre estaba atento y pendiente de todo lo que sucedía, pero sí, por lo menos en mi caso, ya empecé a mirar, como que abrir más los ojos en cuanto a la política, a los personajes políticos, a los dirigentes del país. De por sí ya yo estaba, o sea, no sé si el resto del pueblo, pero sí muchos, ya veíamos con desconfianza, ya sabíamos que no era como Confiable. tan confiable esto, los gobiernos de aquí, o sea, de Colombia, sino que ya, fíjate que con el tiempo, mira hasta dónde han llegado, que ya esto es una debacle, mejor dicho. Y ahora, con la distancia que da el tiempo, ¿cuál cree que es la consecuencia más dura y más duradera que dejó la toma del Palacio de Justicia para Colombia como país? Ante el resto del mundo quedaron como violadores de los derechos humanos, porque pudieron haber buscado otra solución, pero Otras otras alternativas. alternativas, pero no, cogieron la más fácil. Comentó siempre que Belisario Betancur, el presidente de esa época, sabía que el hermano estaba en el palacio. El primero dio la orden de que lo rescataran, que lo evacuaran, y después de eso dio la orden de que le dieran, que se tomaran a sangre y fuego el palacio. Mismo decían que a él no le importó, él dejó que las Fuerzas Armadas hicieran lo que tenían que hacer ahí como quisieran, y él no,
Él olímpicamente se desentendió de eso. Ok. Bueno, muchas gracias por compartir su memoria y su perspectiva. Su testimonio nos recuerda que aunque la tragedia se vivió en Bogotá, la conmoción y el dolor alcanzaron cada rincón de Colombia. Recuerdo a la hija de un compañero, hija y sobrina de dos compañeros míos de trabajo, que ella estaba ya secretaria de uno de los jueces esos de allá. Ella la trajeron acá a sepultarla días después. Y ella fue una de las de aquí de Barranquilla. Narcotráfico, ya que estábamos nosotros tan golpeados, pero fuertemente, y más esto, no, por lo menos muy desesperanzador. Ok, muchas gracias, Alisa, por compartir su testimonio de vida. La toma del Palacio de Justicia nos dejó una cicatriz que atraviesa generaciones. Fue un antes y un después en la historia nacional, un recordatorio de lo frágil que puede ser la democracia cuando la violencia se convierte en el lenguaje principal. Recordar, hablar de ello y escucharnos entre regiones es también una forma de sanar. Esto fue Huellas, la memoria en voz alta. Gracias por acompañarnos en este ejercicio de memoria. Hasta un próximo episodio.